a ver la explicación de Rashi sobre el primer pasuk de la parasha Acharei. Y dice Rashi así, o sea, el pasuk, empecemos con el pasuk. Dice, Vaidaber Hashem a Moshe, Acharei mot shnei bnei Aaron bekorbatam lifnei Hashem vayamutu. El Eterno habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Sigue el pasuk diciendo, el Eterno dijo a Moshe, otra vez dice, el Eterno dijo a Moshe nuevamente, habla a tu hermano Aarón que no venga en todo momento al santuario, al interior del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Pues con una nube yo me aparezco sobre la cubierta. Después sigue la Torah diciendo cómo tiene que entrar. O sea, así sigue la Torah hablando. Entonces ahora vamos a ver lo que dice Rashi acá. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice, Vaidaber Hashem Moshe acharei mot shnei bnei Aaron. ¿Sí? Rashi cita del pasuk que Dios le habló a Moshe luego de que murieron los dos hijos de Aarón. Ma Talmud lomar. ¿Qué es lo que esto nos viene a enseñar? ¿Por qué dice que Dios le habló luego de que murieron los dos hijos de Aarón? Allá Rabbi Elazar ben Azaria moshlo. Rabbi Elazar ben Azaria le dio un ejemplo a esto. Mashal lechole es un ejemplo de un enfermo, shnichnas etzlo rofe, que le vino a visitar un médico. Amarlo, el médico le dijo, al tochal tzonen, no comas cosas frías, Baltishkav batachav, y no te cuestes en un lugar húmedo. Va a Amarlo, vino otro médico, le dijo, al tochal tzonen, no comas cosas frías, Baltishkav batachav, y no te quedes en un lugar húmedo, Shelo tamud kedel shemet ploni, para que no mueras como murió fulano, por hacer lo que te estoy diciendo que haga. El segundo médico le da más ánimo, le da más, digamos, lo apura más que el primero. Por eso dice que Dios le habló a Moshe luego de que murieron los dos hijos de Aarón cuando ellos se acercaron a Dios indebidamente y murieron. Entonces, Vayom Hashem a Moshe daber el Aarón ajija va'al yavo, habla a tu hermano Aarón y que no entre ahí así como hicieron ellos, shelo yamut kedel shemetu banav, para que no muera así como murieron sus hijos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Rashi explica acá. ¿Qué es lo que siendo a primera vista? Es simplemente por qué la Torah dice que Hashem le habló a Moshe luego que murieron los dos hijos de Aarón. Y dice, Dios le dice a Moshe, habla con tu hermano Aarón y que no vaya siempre que tenga las ganas ahí en el Kodesh HaKodashim, para que no muera. ¿No? Y cómo tiene que entrar de la manera como indica. ¿Sí? Entonces Rashi explica que es para decirnos de que no es lo mismo si le decís a una persona, a un enfermo, no hagas tal cosa, o si le decís de que no hagas tal cosa para que no mueran como murió fulano que sí hizo lo que te digo que no. Entonces hay que entender acá en cuanto a lo que dice Rashi. Primero, ¿por qué tiene que traer un ejemplo de dos médicos? Que el primero le dice que no comas cosas frías y que no estés en humedad. Y viene otro le dice que no mueras. Podría decir simplemente de que cuando un médico dice que no mueras como murió fulano, eso tiene más impacto de que si le dijera simplemente no hagas tal cosa. Entonces, ¿por qué tiene que haber dos médicos en el ejemplo? Además, esa pregunta de que por qué tiene que traer un ejemplo de dos médicos, ¿sí? Entonces hay que entender. El tema de que no mueras como murió fulano, ¿para qué hace falta un ejemplo? ¿Se entiende? Se trae un ejemplo cuando no se entiende sin el ejemplo. ¿Pero qué es lo que no se entiende acá? Por lo cual se necesita un ejemplo para ayudar a entender. ¿Qué es lo que nos agrega al tema del ejemplo? Número 2. Si uno ya quiere traer
un ejemplo de este tipo, ¿por qué tiene que tener un ejemplo de un enfermo? Podría decir a una persona sana, le decís, no hagas tal cosa para que no te pase lo que pasó con otro, porque necesariamente tiene que tratarse de un enfermo. Y además otra cosa, o sea, cuando uno trae un ejemplo, trate de tener un ejemplo que encaja con la situación que uno quiere explicar y ejemplificar. Entonces, uno quiere tener cuanto más detalles que coincidan, no cuanto menos. Entonces acá también, o sea, ¿por qué es de que tiene que tener un ejemplo de un enfermo en vez de tener de una persona sana? Ahí entendemos de que de alguna manera eso implica que Aarón era enfermo, o sea, de que Aarón estaba de alguna forma enfermo, por eso trae un ejemplo de un enfermo y no de un sano, y hay que entender cuál es la falla que tenía Aarón como para se le considerara enfermo, por lo cual se trae un ejemplo de un enfermo, no de una persona sana. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que traer el nombre de Elazar ben Azaria? Sabemos de que Rashi lo trae solamente cuando es relevante para entender algún tema que no se entiende sin eso. Entonces, para explicar todo esto, sí está claro las preguntas, ¿no? Entonces, para entender eso, hay que explicar algo primero, hacer una pregunta antes. Hay muchas cosas en la Torah donde no se menciona ningún castigo para no cumplir, ¿no? Y aun cuando sí hay algún castigo, no dice para que no te castigue, si te castigue como se castigó a fulano, como murió fulano. Inclusive en ese mismo orden que dice referente a eso, de que no puede entrar tomado, o sea, borracho, que eso fue dicho después que murieron los dos hijos de Aarón, que murieron por eso, por tomando vino. No dice que no tomes vino para que no mueras. No dice que, ¿no? No dice cómo murieron ellos. Dice solamente que no mueras, sí, perdón, que no mueras, pero no dice para que no mueras cómo murieron. Entonces la pregunta es, ¿por qué en cuanto a este tema en particular, de no entrar en cualquier momento al Kodesh HaKodashim, ¿por qué hace falta ahí ese estímulo especial para que no muera como murieron sus hijos? Más que en otros órdenes que no encontramos ese tipo de amenaza, digamos, ¿no? Entonces, eso lo responde Rashi, porque justamente acá tiene que haber ese énfasis a diferencia de otro lugar, es que es un ejemplo de un... Entonces, de eso se entiende, de ese ejemplo, de que si se lo hubiese dicho a Aarón de que no debe entrar cualquier momento ahí al Kodesh Kodashim y no se lo hubiesen dicho para que no muera como murieron sus hijos, podríamos pensar de que no cumpliría con esa orden. Igual que un enfermo, de que el primer médico que le viene le dice que no comas frío y que no te acuestes en un lugar húmedo, no es suficiente, sino que hace falta asustarlo con decirle de que no mueras como murió fulano. Por eso trae Rashi un ejemplo de dos médicos, porque a través del ejemplo del primer médico, Rashi quiere señalar de que lo que diga el primer médico solo no alcanza. O sea, no te quiere decir solamente de que es como uno que te viene y te dice esto, sino te viene a explicar que hace falta que te diga esto, porque si viniese a decirle solamente que no lo haga, es muy posible que lo haga. O sea, de que no ayudaría con decirle no hagas. Hace falta agregar lo que dice el segundo médico, que no hagas para que no mueras. Eso es lo que Rashi quiere decir. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque Aarón es ese tipo de persona que no le alcanza con decir que no haga sin hace falta asustarlo. Entonces dice así, un enfermo generalmente tiene mucha fiebre. Entonces tiene fiebre que es temperatura más de lo común. Entonces, a tal punto esa fiebre que eso lo alimenta. O sea, ¿no? Por eso uno que tiene fiebre no tiene ganas de comer, sino de que su propia fiebre lo alimenta, sí, dicen nuestros sabios.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene mucha fiebre, eso lleva a que tenga ganas de apagar ese fuego, esa temperatura, ¿no? Como o comer cosas frías o estar en un lugar con temperatura baja. Y tiene tantas ganas de que aun si el médico le dice no tomas algo frío y no te quedes en un lugar frío, puede ser que no le haga caso. Por más que en otras cosas sí hace caso al médico, porque quiere estar sano, ¿no? Pero acá tiene como un instinto imperativo para apagar ese incendio. Es solamente cuando el médico le hace entender que si lo hace va a morir, entonces eso le ayuda a que no haga caso a su instinto, a pesar que tiene muchas ganas de comer algo frío o estar en un lugar frío. Y lo mismo era en cuanto a Aarón. Aarón tenía grandes ganas y una sed muy grande para conectarse con Hashem. Jolat Ahavá, estaba enfermo de amor por Hashem. Especialmente estando en la puerta del Mishkan, día y noche. Está ahí, está ahí, está ahí. No es que está lejos, está a un paso de poder saciar su sed. Entonces tenía constantemente esa ansia de entrar al Kodesh HaKodashim. Entonces, por su gran sed y ansia de conectarse con Hashem, de que uno podría pensar de que si no fuera por el susto que le dan, de que no muera como murieron sus hijos, entonces él no hubiese podido aguantarse de entrar ahí, a pesar de la orden de no entrar, y por eso hacía falta darle esa orden de que va a morir, o sea, digamos, decir, agregar a la orden el tema de que no muera como murieron sus hijos, ¿no? Para ayudarlo a contrarrestar sus ganas de saciar esa sed. ¿Está claro? Entonces, porque Rashi tiene que tener entonces dos ejemplos. Está bien, entendemos por qué habla de dos médicos. Pero ¿qué tiene que ver dos ejemplos? ¿Por qué justamente dos ejemplos de no comer frío y no estar en un lugar, digamos, frío y húmedo? Entonces explica Rebbe así. En esa orden que no entre al Kodesh HaKodashim hay dos detalles. Uno, que no entre en cualquier momento, aun si él viene a traer un sacrificio, no puede entrar en cualquier momento. Y después hay otro elemento, cuando entra, tiene que entrar de cierta manera. Entonces, por esas dos órdenes, viene el ejemplo de los dos ejemplos de no comer frío, no estar en un lugar frío. Comer algo frío tiene un efecto mucho más grande en el enfermo que simplemente acostarse en un lugar fresco. ¿Por qué? Porque cuando uno come algo frío, entra dentro de él y se transforma en parte de él. En cambio, cuando uno se acuesta en un lugar fresco, entonces la frialdad está fuera de él, no adentro. Y ese impacto mayor que hay a través de comer frío, en comparación a acostarse en un lugar fresco, están dos cosas. Tanto en cuanto al alivio temporario que tiene, cuando uno come o toma algo frío, lo hace sentir más cómodo que simplemente estar en un lugar frío. Y también en cuanto al peligro, es mucho más peligroso si come algo frío, toma algo frío, a que si simplemente está en un lugar frío. Entonces, las dos cosas, lo aplaca más si come y lo daña más. Por eso es de que la primera advertencia que el médico le dice es que no comas frío. Y recién después se dice, tampoco te estés en un lugar frío. ¿Por qué? Porque comer algo frío es más peligroso y las ganas para hacerlo son más fuertes. Cambio el otro no le hace tanto daño, también no hace daño y tampoco tiene tantas ganas como tomar algo frío. Y esas dos cosas son un ejemplo para los dos componentes de la prohibición de no entrar al Kodesh HaKodashim. Lo que dijimos de que no entra en cualquier momento y cuando entra tiene que entrar con ciertas cosas de determinada manera.
Entonces, la idea de no entrar al Kodesh HaKodashim en cualquier momento, inclusive para traer un sacrificio, es como el ejemplo de no comer algo frío, porque los korbanot están comparados con alimentos, ¿sí? Viene a ser el alimento de Dios, por la razón que sé que no vamos a entrar ahora, que significa alimento de Dios. Pero la idea del korban cumple la función de alimento. Y la orden, con esto entrarás al Kodesh HaKodashim. Entonces, que él debe entrar al Kodesh HaKodashim, o sea, no puede entrar al Kodesh HaKodashim cuando toca entrar sin haber acompañado los korbanot y los ketores y todas las demás cosas. Eso representa estar en un lugar frío, ¿sí? Similar a uno que se acuesta en un lugar frío, que está en el lugar sin interiorizar nada. Entonces, hay dos cosas. Entrar en cualquier momento al Kodesh HaKodashim con un korban, eso es como comer algo frío. Entrar al Kodesh HaKodashim en el momento justo, pero sin los korbanot adecuados, es como estar en un lugar frío. Entonces, las dos cosas están en la orden, están representadas por no comer frío y no estar en un lugar frío. O sea, no entrar en cualquier momento con korbanot o no entrar en el momento adecuado sin los korbanot. Después de todo esto, sí. Entonces, después de todo esto todavía queda una pregunta. ¿Dónde vemos que Aarón tenía tantas ganas de entrar? ¿Dónde vemos que tenía tanta sed para entrar de que si no le decís para que no muera como murieron sus hijos, puede ser que transgreda la orden de Hashem? Vemos que sus hijos sí lo hicieron, Nadab y Abihu, pero ¿dónde vemos que Aarón tenía ese problema? Entonces, no está una gran pregunta, porque uno puede decir de que con decirle eso es porque tenía eso, aunque no sabemos, aunque no hay prueba, pero el hecho que se le tenía que decir es porque se entendía que lo tenía. Ya. Más sabiendo que sus hijos murieron por eso. Ahora vamos a ver. Entonces, además, siendo de que todo acercamiento de Nadab y Abihu al sacerdocio, a ser Kohanim, era como adjuntos a Aarón, ¿sí? Como dice el pasuk, o sea, de que Dios le dice a Moshe, acerca a Aarón tu hermano y sus hijos con él. Entonces, se entiende de que si ellos que eran solamente adjuntos a Aarón tenían tantas ansias, Aarón seguro que tenía más ansias todavía. Pero no obstante, no está del todo claro eso, o sea, de dónde vemos que Aarón no tenía efectivamente. O sea, es una suposición, pero digamos, ¿dónde podemos ver que sea así? Por eso Rashi dice que fuera Belazar ben Azaria que trae el ejemplo de que el hecho de que decimos que fuera Belazar ben Azaria, Rashi insinúa la respuesta a esta pregunta. Sí, ¿qué querías decir? No, la pregunta es, ¿los hijos de Aarón tenían tantas ganas de entrar o fue porque habían tomado y por eso les vino las ganas? Hay distintas explicaciones qué es lo que fue. Porque ellos, en la parashá pasada dice que entraron por hacer un corbán y que estaban festejando. Sí, o sea, tenían ansias, era por una motivación espiritual. ¿Pero causada por el vino o...? Puede ser, el vino puede facilitar. Hay niveles de vino, o sea, a veces uno toma vino y lo desinhibe un poco, y a veces uno toma mucho vino y está totalmente descontrolado. Lo que está prohibido entrar al Beit HaMikdash es tomar un revi'it de vino, o sea, solo con tomar 86 mililitros, ya está, no hace falta un cajón de vino. No, quiero decir de que el tema era de que ellos estaban con tanta inspiración, tanto entusiasmo y fue descontrolado, y eso es lo que sucedió. Ahora, el tema es, claro, o sea, de que Aarón tenía, entonces, eso suponer que Aarón también tenía eso. ¿Cómo vemos esto? Por eso dice Rashi que fue Rabbi Elazar ben Azaria. Perdón. Por eso Rashi dice que fue Rabbi Elazar ben Azaria quien dio este ejemplo, ¿no? Para que de ahí, de alguna forma, entendamos la respuesta. ¿Qué tiene que ver Rabbi Elazar ben Azaria? Entonces, en cuanto a Rabbi Elazar ben Azaria, dice la Gemara,
¿sí? En Berajot 27b, dice de que cuando él era muy joven, tenía 18 años, hay quienes dicen que tenía 16 años, lo querían nombrar como el Rosh Mesifta, o sea, el Rosh Yeshiva, con todas las virtudes que él tenía. Era un jajam, muy sabio, un ashir, un hombre muy rico, un Miyuhas, era con una genealogía muy privilegiada, era 10ª generación de Ezra Sofer, entonces eran cualidades apropiadas para que él tenga ese cargo de poder. Entonces, cuando lo querían, de poder y autoridad, ¿no? Entonces, cuando querían nombrarlo, fue a consultar con su esposa, que le dijo que no, decís que no tenés canas, ¿no? Y entonces ocurrió un milagro que le aparecieron 18 rayas de canas en su barba. Entonces, la pregunta es, con decirle que... ¿Cómo? ¿Dónde está eso? Masejet Berajot 27b. 27b. Acá lo tengo. Y también está en Yerushalmi, ahí está la versión que tenía 16 años, pero ahí en la Gemara dice que tenía 18. ¿Contraste? Lo estoy buscando. El 27b lo tengo. Bueno, seguí. Empezó al final de 27b, porque dice 27b en adelante, tiene que ser más para abajo. Entonces, entonces la pregunta es, cuando ella le dice que no tienes canas, ¿qué quería decir? ¿Era una cuestión cosmética? Quería decir de que es demasiado joven y por lo tanto no corresponde que él ocupe un cargo tan importante. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un viejo, de un añejo, de una persona mayor? Son sus años, ¿no? Que es eso lo que indican las canas. Indican de que es un hombre mayor, quiere decir que tenía muchos años, especialmente en Rosh Yeshiva, muchos años de estudio, ¿no? Y como dice el pasuk, Verov shanim yodio chokhmah, de que con el tiempo uno adquiere sabiduría, ¿no? Entonces, en ese tema que viene por años, no se puede lograr de otra manera, ¿no? Porque inclusive la persona muy inteligente, muy capaz y muy estudioso, le faltaría la sabiduría que viene con el tiempo dedicado simplemente, ¿no? Porque uno aprende de sus maestros, de sus amigos, pero de sus alumnos más que todo. O sea, siendo joven no tenía todas esas experiencias y no tenía... ¿Ah? Las vivencias. Claro. Va viviendo a diario. Viene con el tiempo, es una cosa que solo con el tiempo viene. Entonces, ¿qué ayudó de que le aparecieron 18 rayas de pelo blanco en la barba y parecía más viejo? ¿Qué ayuda? O sea, la señora que le dijo que entonces pinta o no tienes condiciones. Entonces, con cambiar la pinta no le va a cambiar las condiciones. La pregunta más todavía, ¿no? Dice la Gemara, ahí en Masejet Berajot 28a, ¿sí? Dice de que antes de Rabbi Elazar ben Azaria, antes que lo nombraron a Rosh Yeshiva, cualquier alumno cuyo interior no era igual que su exterior, no lo dejaron entrar al Beit HaMidrash. Solo aceptaron alumnos que realmente eran lo que aparentaban, ¿no? Y después le abrieron las puertas. Pero hasta este momento había una exigencia que uno realmente sea lo que parece ser. Entonces, si en los alumnos se fijaban para que el exterior refleje su condición interior, por supuesto que si se trata de la Rosh Yeshiva, ¿qué va a ayudar? Que aparentaba viejo cuando en realidad era muy joven. Más todavía la pregunta. Los que lo nombraron, ¿por qué no les molestó el hecho de que no era mayor y no tenía canas? ¿Y por qué él mismo no le molestó? Porque él no era problema para él. Antes que su señora se le dijera, a él él no lo tomó en cuenta eso. Tenemos que decir entonces de que la aparición de las canas no era algo que ocultaba la realidad, sino algo que expresaba la realidad. O sea, de que su apariencia expresaba para todo el mundo cuál era su condición interior.
de que su condición interior era de una persona mayor. Y eso es lo que quiere decir, de que su señora le dijo de que no tenés canas y aparecieron las canas. O sea, la esposa lo que le decía es de que le faltaba el valor, o sea, la cualidad que viene con años y experiencias. Entonces ahí, eso fue su, digamos, desafío, su pregunta, o sea, no estás en condiciones. Ahí aparecieron las canas para mostrar a todos los que lo nombraron ya sabían, por eso lo querían nombrar, de que él tiene todas las cualidades de sabiduría, a pesar de que era joven. Él dice, Harei ani keben shanim shana. Claro, eso es lo que dice. Claro, eso es lo que la Gadá, que era también, claro, aparecía así. El Rebbe explica de que era una reencarnación de Shmuel Anaví, que falleció con 52 años, y más sus 18, sumaba 30. Eso, pero acá no habla de ese tema en particular. Entonces, acá lo que dice el Elazar ben Azaria también sabía, por el lugar donde él ocupaba en el Beit HaMidrash, porque ahí la gente, de acuerdo a su nivel, estaba más cerca o más lejos en las filas de los asientos. Pero cuando su mujer le dijo de no tener canas, se entiende de que por su humildad pensó, sí, quizás no merezco eso, entonces, ¿no? Quizás me estoy engañando, quizás tienes razón. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que logró esa sabiduría que viene con experiencia? Dijimos que hay cosas que solamente se tienen por años de estudio. ¿Cómo es entonces que logró a los 18 años tener la sabiduría por cuya acumulación se necesita años y años? Entonces tenemos que decir de que esa sabiduría que él tenía tiene algo que ver con su genealogía. El hecho que él era la 10ª generación de Ezra Sofer. O sea, la sabiduría de sus antepasados, de sus padres, que ellos sí tenían la sabiduría que viene con los años, a él se le llegó por herencia. O sea que él heredó una sabiduría añeja, él no tenía que generarla, la heredó de quien sí lo haya generado. En otras palabras, siendo que un padre, o sea, le deja a su, o sea, le hereda a su hijo sabiduría, o porque la naturaleza de un hijo es similar a la naturaleza del padre, o por el mérito del padre, sea como fuera. Entonces tiene una capacidad intelectual impresionante y con esfuerzo en poco tiempo logra lo que otro necesita mucho tiempo para lograr. Entonces él tenía esa sabiduría añeja, no porque se dedicó mucho tiempo, sino porque tenía una capacidad heredada con la cual podía lograr lo que otro necesita mucho más tiempo. Entonces él estaba más adelantado que otros que tenían más tiempo. Entonces eso es lo que, sí. No se escuchó, se cortó toda la comunicación, no se escuchó. ¿Desde cuándo? Desde que dijiste que un hijo hereda de su padre. Claro, entonces él heredó de sus padres la capacidad intelectual que tenía, entonces él podía lograr en menos tiempo, en poco tiempo, lo que otros sin sus facultades necesitarían mucho tiempo. Entonces él tenía realmente sabiduría añeja, pero no porque él vivió mucho tiempo, sino por los poderes intelectuales que heredó, que lo ayudaron a poder lograrlo en un tiempo mucho más acelerado. Entonces, eso es la historia de Rabbi Elazar ben Azaria. Y eso es lo que Rashi enfatiza acá, que el ejemplo del enfermo que expresa de que en Aarón había el tema de la enfermedad por amor a Dios, lo dijo Rabbi Elazar ben Azaria. De que este ejemplo de los médicos, ¿quién lo dijo? Rabbi Elazar ben Azaria justamente. ¿Por qué? Porque Rabbi Elazar ben Azaria vio de su propia vida como hijos, como genealogía, como de quiénes son tus padres y abuelos, ayuda
no solamente que uno tenga facultades determinadas, fuerza, inteligencia, ¿no? Ayuda a que uno tenga sabiduría concreta, no solamente potencial, sino que ayuda a que lo adquiera la sabiduría, a pesar de que es algo que viene por esfuerzo propio, como dice nuestro Jajamim, lo yagati umetzati al tamim, que si uno no se esfuerza, no encuentra nada, y de que la Torah no es algo heredado, pero al heredar la capacidad, ayuda a que con el esfuerzo que uno pone tenga resultados mucho más, muy superiores a lo que uno tendría sin eso. Por eso él entendió de que así como es en cuanto, que así es también en cuanto al amor a Dios, de que a pesar de que por el amor a Dios uno tiene que trabajar con su propio esfuerzo para cultivar el amor a Dios, no obstante, influye lo que uno hereda de sus padres y ayuda la familia de la cual uno viene. Entonces tiene una mayor predisposición o una mayor facilidad para lograr con el esfuerzo resultados óptimos. Entonces él entendió de que esa gran sed a Dios que tuvieron Nadav y Avihu, que era tan grande de que expiraron ahí en Klot HaNefesh, entonces eso estaba conectado con el hecho de que fueron, como el pasuk dice, Bnei Aarón, por ser hijos de Aarón, y siendo que es así, se entiende de que también Aarón, su padre, tenía esa sed, y quizás más grande todavía, que ellos no, eso no les vino de la nada. Si ellos tuvieron una característica sobresaliente, se puede fácilmente pensar que eso es porque nacieron ya con cierta capacidad, que si bien ellos la cultivaron, pero si la heredaron, de algún lugar vino. Y si eso fue, digamos, la materia prima que ellos heredaron, seguramente que su padre también tiene esto, por lo menos, o más todavía. Ok, ahora, como todas las cosas, las historias de la Torah, también esta tiene una enseñanza para todos, en cada momento, en cada lugar. No solamente para Aarón en Yom Kippur, en el Kodesh HaKodashim, sino para tú y yo hoy, cada uno en el lugar donde está. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Explicaré así. A pesar de que una persona se le exige de cada judío que tiene que estar inmerso en este mundo físico, ¿para qué? Para transformar este mundo en una morada para Hashem, para que las cosas anden como Hashem quiere. Tiene que estar consciente siempre que es a la fuerza esto. O sea, no es de que uno está en el mundo material porque es su preferencia. Está ahí porque Hashem quiere que esté ahí. Su preferencia, sus ganas, su ansia tiene que ser salir de las cosas mundanas para poder estar inmerso únicamente en cosas sagradas, elevadas, espirituales. Y no lo hace, no se escapa del mundo material para meterse en el mundo espiritual solamente porque Hashem quiere que trabaje, domine, sublime el mundo físico. Pero si a uno le dan para elegir, ¿qué preferís hacer? ¿Está todo el día estudiando Torah o está todo el día haciendo negocios? Debería estar ansiando estudiar Torah todo el día. ¿Por qué trabajo? Porque Hashem quiere que yo trabaje, armó el mundo de tal manera que quiere que lo haga, pero yo personalmente prefiero otra cosa, prefiero estar en casa con papá, no quiero estar lejos. Ahora, tengo que estar lejos, voy porque tengo que estar, no porque prefiero estar, no porque estoy podrido de mi casa, entonces voy a trabajar. Quiero estar en mi casa. Ahora en cuarentena no sé cómo es la cosa, pero uno quiere estar en su casa y va a trabajar porque no tiene más remedio. Tiene que hacerlo, responsabilidad, pero no es eso lo que prefiere, digamos, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, no puede ser fajuto. Uno no puede ser fajuto. Y si una persona hace algo, tiene que ser honesto, tiene que ser real. Entonces se entiende de que también ese tema de no entrar cada momento en ese mundo espiritual no debe ser así para cumplir, sino porque realmente quiere así. O sea, lo hace internamente para cumplir la voluntad de Hashem. O sea, no es algo superficial.
Entonces, si a uno le diría de que uno no debe ansiar a lo espiritual, vos dedicate a lo material, entonces está bien, uno sabe que Dios quiere que yo esté acá, estoy acá, y Él quiere, y Dios dice, no quiero que entres a Kodesh HaKodashim, entonces no quiero entrar a Kodesh HaKodashim. Dios me dice que no, entonces no quiero ni siquiera, ¿no? Pero acá, ¿qué es lo que decimos? Hace falta las dos cosas. Uno tiene que querer, ¿no? Entonces dice, tenés que tener ganas de entrar, y no obstante que no te separes del mundo material para entrar a Kodesh HaKodashim. Y eso también tiene que ser algo que uno hace conscientemente. Entonces, ¿cómo puede uno tener las dos ganas? Tener ganas de salir y tener ganas de estar. O sea, o me decís que tengo que estar acá, que tengo que querer estar acá, o me tenés que decir que tengo que querer estar allá. ¿Cómo puedo querer estar allá y acá a la misma vez? Entonces, querés que yo quiera ir a Kodesh HaKodashim, por otro lado, querés que yo cumpla la voluntad de Hashem con todas las ganas. Y que sea sincera las dos cosas. Entonces dice el pasuk, Vaidaber Hashem el Moshe. Hashem le dijo a Moshe, Daber el Aarón Ajija, que él le diga a Aarón ese tema. Para que un judío, que cada judío es cada judío tiene que ser un estudiante de Aarón, o Hev Shalom, Rodev Shalom, no tiene que ser un discípulo de Aarón. Entonces, para que cada uno de nosotros, que somos todos discípulos de Aarón, o podemos llegar a hacerlo, deberíamos hacerlo. Entonces, para que podamos tener esas dos dinámicas, de ir para arriba, para abajo, a la misma vez, Ratzó y Shov, o sea, querer acercarse, querer cumplir con la función, y que ambas cosas sean sinceras, para eso hace falta que venga por medio de Moshe. Porque cuando una persona se aproxima a las cosas desde sus ganas y su punto de vista, entonces es imposible que una persona quiera realmente dos cosas contradictorias. Pero cuando uno se entrega al servicio de Moshe Rabbeinu y la extensión de Moshe en cada generación, entonces ahí deja de lado su voluntad personal, y toda su voluntad es hacer lo que Hashem quiere de nosotros. Entonces ahí, siendo de que Hashem quiere que tengamos las dos cosas, y en cuanto a Dios no hay contradicciones, o sea, no hay problema de tener dos situaciones contradictorias, porque Dios contiene contradicciones, y las contradicciones están dentro de nuestros límites, pero para Dios contradicciones no hay problema. Entonces, si uno se conecta con eso, entonces también puede uno expresar esa contradicción de que tenga las dos ganas a la misma vez, por más que se contradigan, y que las tenga realmente, que sean genuinos. Y eso no le confunda. O sea, el hecho de que son dos deseos contradictorios y opuestos, eso no le molesta. ¿Por qué? Porque su voluntad es cumplir la voluntad de Hashem. Entonces Hashem queda así, es así, queda así, es así. No es una contradicción en uno, porque uno tiene una voluntad, que es cumplir la voluntad de Hashem. Entonces, si esa voluntad se expresa de una forma contradictoria, es problema de Dios, no problema mío. O sea, hay una coherencia, y es de que cumpla lo que Hashem quiere. Hashem quiere que yo tenga ganas de estar en un nivel espiritual, eso sea mi aspiración, y quiere que yo me meta en el mundo material para sublimarlo, para introducir Kedushá y todo lo que tenemos que hacer para transformar este mundo en una dirá para Hashem, en una morada para Hashem. Está todo bien. Entonces, todo ese tema viene cuando uno se aproxima a la vida, no con sus ambiciones personales, sino cuando su ambición personal es cumplir lo que Hashem quiere. Entonces, ahí es que la cosa anda de otra manera. Y bueno, entonces redondeando tenemos acá todo ese tema, o sea, de que todos los ejemplos ya entendemos por qué los médicos, porque el primero no lo hubiese ayudado a Aarón porque tenía tantas ganas de saciar ese fuego interior, de que si no fuera porque no le dicen la manera como lo dicen, podría ser de que por más que esté prohibido, tenga Mesirut Nefesh para hacerlo.
pero el hecho de que le hacen entender claramente que los resultados y ese no es el camino, entonces eso fue lo que ayudó. Y eso, hasta aquí.